Sotti. Gustavo, muy buenos días. Ricardo Bortolós y Roberto Suárez. Los saludamos desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. A ver, un segundito, Gustavo, que justo tenemos un problema técnico. ¿Ahora nos escucha? Sí, sí, Ahí buen está. día, ¿cómo andan, Ricardo? Buen día a todos. Muy bien, Gustavo. La idea de esta entrevista es dialogar acerca de lo que fue su rica trayectoria deportiva. Ustedes, nacido en Montebuey, en la provincia de Córdoba, ¿es así? Sí, sí, nacido en Montevideo a los 12 años, me vine a vivir a Rosario, Ujú, un tema laboral de mi padre, y a ujú, los 13 ya estaba en Newell's Old Boys, ujú. ¿Y en las cómo? inferiores. Y siempre, más que nada en aquellas épocas, Newell's Old Boys era considerado como una escuela de fútbol, donde era un verdadero semillero. ¿Qué es lo que recuerda de aquellas épocas? Y sí, en febrero, la época de las pruebas, Ujú, los mejores chicos de cada categoría se venían a probar aquí a Rosario, ujú, tanto sea a News como a Central, ¿no? Pero sí, en esa época recuerdo que era en febrero cuando se hacían las pruebas y nosotros que ya estábamos ahí, entrenábamos algunos días con ellos, hacíamos fútbol para que ellos los vieran y llegaban entre 200 y 250 chicos por, ujú, por temporada. ujú. Y uno piensa por ahí cuando son tantos chicos, pensará, bueno, ¿quedaré yo? ¿Será que me seleccionarán a mí entre tantas personas? Y todos vienen con la ilusión, Sí. ¿no? Todos vienen con las ganas. Hoy eso ya cambió. En Ujú, aquella época se venían a probar aquí. Hoy, bueno, Newell creo que está comenzando a hacerlo de nuevo. En la época de Mackey lo habían dejado de hacer. Yo cuando estuve de manager en Newell's Old Boys con Jorge Taylor, hacíamos pruebas en todo el país, en donde íbamos viendo chicos de distintas categorías y los que creíamos que estaban a la par de los que, o en mejor situación de los que nosotros teníamos aquí. Luego de esas pruebas de 2 o 3 días que hacíamos en distintos lugares del país, los traíamos una semana aquí a Rosario para verlos con los que ya teníamos aquí. claro. ¿Qué es lo que recuerda de su debut en primera división? ¿Estaba nervioso, ansioso antes del mismo? Sí, yo creo que pasa más por la ansiedad. Ujú, Si bien era chico, yo tuve la suerte de debutar también muy chico, tenía ujú, 18 años, ya hacía 6 meses que estaba en tercera ujú. y, y bueno, a Jorge Gabrich, que era quien estaba de 9 en ese momento, lo habían llamado a la selección juvenil y yo estaba jugando en tercera, era el 9 de la tercera, así que me tocó debutar y ya desde entonces quedar con el plantel de primera. Ujú. Hace un tiempo tuve ocasión de dialogar con Juan Manuel Liop y nos decía de que luego de la que fue la consagración de Rosario Central en el año 87, Newell's tenía mucha presión por ser campeón. Se vivía un ambiente muy tenso. ¿Cómo usted lo vivió integrando el plantel de su posición? Sí, es que en realidad New venía trabajando muy bien, Ujú, venían haciendo buenos torneos, ujú, la presión había sido el hecho de que uno venía de perder la liguilla con Boca, claro. que eso hizo al plantel que fuese más fuerte, que se uniera más aún. Eh, y bueno, eso hizo que el plantel hiciera experiencia también, porque era la primera vez que tenía la chance de pelear y ganar algo. Y bueno, los frutos se dieron al torneo siguiente, ¿no? El Ujú. 87-88, que se ganó realmente jugando muy bien, donde fue algo histórico, ¿no? Sí, Porque todos. plantel, el Ujú. primer plantel en la historia de ganar un torneo con Todos jugadores. jugadores y cuerpo técnico, todos salidos de las inferiores del club. Ujú. Y eso que se ha perdido, ¿cree que es lo que ha pesado para que Newell y Central no sean lo mismo en la actualidad con lo que eran respecto a aquellas épocas?
Y eso es una parte. Acá siempre la responsabilidad la terminan teniendo las cabezas del momento. Nosotros tuvimos una época terrible con López como presidente, sí, donde se permitió que gente de la Barra Brava representara jugadores. Entonces cuando pasan todas estas cosas, como pasó también en Central, los mejores chicos, los chicos que juegan bien, los papás se los llevan. Esta es la realidad. Si usted tiene un hijo de 14 años que juega bien y tiene un Barra Brava y le dice que lo va a representar él, si no el chico no juega, verdad. Sí. Estas cosas no... pero bueno, lamentablemente se pasó por eso, lamentablemente duró un montón de años, sí, y después, bueno, cuesta revertirlo eso mucho más de los años que están esta gente haciéndole daño al club. Bueno, recién usted mencionaba a Eduardo López, quien falleció hace muy poco. En la época de López se cerró el club, lo abrían únicamente los domingos o los días que había partido. ¿Por qué cree que por ahí el hincha, a pesar de que por ahí el miedo de la Barra Brava, pero que había hinchas que estaban conformes con la gestión de López, o no era tan así, Gustavo? Había hinchas que en realidad era todo un tema de violencia también, porque al club lo comandaba con la Barra Brava. Claro. Entonces ir a la cancha a expresarse de estar en contra del presidente cuando era el único momento que se podía hacer, porque socialmente el club estaba cerrado, en otro momento no lo podía hacer, y cuando se iba a la cancha estaba toda la barra que manejaba todo el estadio. Claro. Esta es la realidad. Y después, aparte, la convivencia con los jueces de turno, con los políticos, porque si en cualquier lugar del mundo hay una institución que lleva 10, 12, 14 años para lograr una elección, claro, que no se hacen elecciones, en alguna parte alguien tiene que intervenir, no tiene que ser el socio que tiene que pedir la hinchada. Y esta es la realidad. ¿Qué es lo que recuerda, qué es lo que recuerda de su llegada al fútbol italiano en una época donde la liga italiana era la más importante del mundo? Y era todo un reto. El hecho de llegar a Italia, donde en el Napoli estaba Diego con Alemão y Gareca, donde en Holanda, en el Milan, en el Milan estaba Rijkaard, Gullit y Van Basten. Era todo un tema, pero que permitían solo 3 extranjeros. Si bien nosotros o yo cuando llegué a la Lazio, la Lazio ahí en Roma ese año venía de ascender, porque había estado en segunda división 2 años. Mucho se habla de la Lazio respecto a los hinchas, con conductas xenófobas y muchas veces racistas. ¿Cómo vivía eso? ¿Era tan así como se lo describe? No, había no digo un sector, individualidades que en algún sector causaban algo de eso, pero no era colectivo. Sí hubo casos de haber hecho cánticos contra algún jugador en especial, pero también por declaraciones de algún jugador que estoy totalmente en contra, ¿no? Pero no eran casos fundamentalistas, digamos. Seguro. Y los clásicos Roma-Lazio estimo que deben ser muy distintos a los Central Newell's, ¿o no tanto? No tanto, sí eran complicados. Las barras se ponían... son cosas distintas. Sí. Las barras sí se ponían de acuerdo, la policía tenía que trabajar mucho para que no se enfrentaran antes de los partidos, porque en eso sí, hasta se ponían de acuerdo en dónde se iban a enfrentar y qué sé yo, ese era un tema que se hablaba mucho. Pero después en el estadio, mientras nosotros estuvimos allá, no había problemas. Claro. Era siempre afuera. Que también hay una cosa que es la realidad, ¿no? Allá la hinchada, si bien nosotros las llamamos barra, es la gente que va atrás del arco, son los ultras, los que van a la curva,
tienen organizaciones porque son todas filiales, digamos, Claro. pero no tienen convivencia con los dirigentes del club. Y además no viven de eso como aquí, que tienen ya un negocio montado con el hecho de la violencia. No, precisamente, no es un negocio, no tienen convivencia con el club, es decir, claro. El que va tras el arco a la curva, el tifosi que vaya atrás, alienta, canta, agarra la bandera y se va a la casa y se terminó. Y se juntan entre ellos, pero después no tienen acceso al club o se manejan, bueno, ni hablarlo acá, aquí ya lo conocemos, este es un negocio. Así es. Cuando llega la oportunidad de Cremonese, ¿usted accede por ahí con la tentación de tener más continuidad, de jugar más partidos? Cuando llegué a la Cremonese, la realidad era que en la Lazio no había rendido lo que la gente esperaba. Claro. Cuando llegué, bueno, primero cuando llegué no sabían ni cómo se escribía Newell's Old Boys, porque la verdad se lo deletreaba yo, porque sacando Boca River de Argentina claro. No conocían nada, no era esta época. Y esta es la realidad. Después en la Copa Italia, los primeros 6-7 partidos que jugamos, hasta ese entonces con Vial y Tita yo era el goleador del torneo. Claro. Después quedamos afuera con el Milan y el objetivo del club era simplemente salvarse del descenso. Porque venían de 2 años de haber estado en la B. Y bueno, ahí el técnico propuso de jugar con un solo punta. Por características yo empecé a jugar llamado, como lo llaman ellos, el carrilero. Dejé de jugar de delantero y empecé a jugar como un volante externo. Y sí, jugué la 3/4 parte de los partidos que jugué de titular, es decir, los partidos que jugué de titular los jugué en esa posición y los otros iba al banco. Cuando terminó la primera temporada no había colmado las expectativas, por así decirlo, y sí, tenían que cambiar de extranjeros y bueno, ahí nos ofrecieron la posibilidad de salir. Teníamos que ir a algún otro equipo, estábamos viendo algún otro lugar donde poder ir y apareció la Cremonese que necesitaba un delantero. Así es. ¿Qué es lo que recuerda de su primera charla con Carlos Salvador Vilardo? Y Carlos, las charlas de Carlos eran simplemente, no importa si era la primera o la última, era hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La segunda pregunta era ¿cómo está la familia? Y de ahí en adelante era hablar pura y exclusivamente de fútbol, no había otro tema. Una vez, dialogando con Pedro Troglio, nos contaba la anécdota de que le hizo sacar una planta en la puerta de su edificio porque traía mala suerte. ¿Tenía ese tipo de cuestiones, o por lo menos usted pudo ser testigo de alguna cosa de esa con Vilardo? Sí. Cuando tenía casos de que había ejecutado o hecho algo que luego había repercutido en una buena situación o en un buen resultado, trataba de repetirlo. Sí. Qué sé yo, el ejemplo que tengo, no sé, por ejemplo, cuando fuimos a penales contra Italia. Sí. Nosotros fuimos a penales contra Yugoslavia. Y contra Italia. Y yo pateé el 5º penal contra Yugoslavia. Sí. Y cuando él hace la lista de contra Italia, puso los mismos, en la lista puso los mismos que habíamos pateado contra Yugoslavia, porque esa era la primera lista. Y yo no había entrado, no podía patear. Claro. Después me cambió, pero la lista que él tenía, la que escribió primero, fue la misma que contra Yugoslavia. Bueno, Maradona pateó primero contra Italia, que contra Yugoslavia creo que había sido tercero. Había sido tercero y lo había errado. Y cuarto Pedro Troglio. Claro, seguramente. También lo había errado. ¿Y cómo se viven? La lista eran todos los mismos. ¿Cómo se viven las horas previas a la lista definitiva de un mundial? ¿Con mucho nerviosismo, con mucha ansiedad? Sí, nosotros cuando confirmaron la lista de los que quedábamos concentrados, fue la noche que jugamos el partido, el amistoso en Tel Aviv. Contra Israel. Esa noche confirmó los que nos quedábamos en la selección y había desafectado a Tata Brown,
¿Cómo es? Lamentablemente hace Sí, pocos días falleció, y a Jorge Valdano. Quedó muy enojado Valdano porque lo decía que, bueno, lo hizo recuperar y al final lo terminó dejando fuera a pocos días. ¿Cómo se vive esa situación? ¿Cómo se maneja cuando un compañero queda desafectado a último momento? Y yo creo que todos los que estamos ahí estamos con la ilusión de quedarnos. Jorge hacía casi 2 años que no jugaba. Sí. Por el tema de la enfermedad que había tenido. Y la noche que Carlos pasa la lista, Diego nos junta todo y nos dice que para ellos es importante que esté Jorge en el grupo. Nos reunió y dijo que lo iba a llamar a Carlos para que pedirle que lo metiera en la lista. Y así hizo. Estábamos todos en la habitación, reunidos, lo llamó a Carlos, llegó Carlos, Diego le dijo que para ello era importante que Jorge Valdano estuviera en la lista, y Carlos le contestó simplemente: yo lo que necesito es que los que estén puedan correr, y él no puede correr. Claro. Y se terminó la reunión. O sea, priorizó el equipo, el funcionamiento futbolístico por sobre lo que tiene que ver con las cuestiones de grupo. Exactamente. ¿Qué le pedía a Bilardo cuando entraba? Usted en algunos partidos lo hizo desde el banco. ¿Qué es lo que le pedía a Bilardo? Y en distintos momentos. Por ejemplo, en Yugoslavia, que teníamos un jugador más, la idea que tenía yo cuando me llamó que iba a entrar, que era para jugar los últimos 4 o 5 minutos del partido, de los 90, y después el alargue, mi idea era, digo, bueno, me va a poner de punta, me voy a quedar ahí y esperar a ver la llegada de Cani, de alguno, de Diego, algún pelotazo, pero no, me pidió que cuando no tuviéramos la pelota que lo corriera Prosineski, y que después sí tratara de llegar al área rival cuando podía, pero que en principio el que no estaba haciendo daño era Prosineski, y que lo corriera él. Y esos partidos contra Italia y contra Yugoslavia se sufrieron mucho, por lo menos yo lo que recuerdo es de mucho sufrimiento. ¿Cómo se lo vivía ahí en el seno de la selección? No, contra Italia uno lo tomaba como que la responsabilidad era de ellos. Con Yugoslavia el partido fue parejo, y a pesar de que jugamos la mayor parte del tiempo con uno más, el que realmente sufrimos en lo futbolístico fue contra Brasil. Contra Brasil sí sufrimos, nos salvamos, la pelota pegó en el palo, el primer tiempo con Brasil, después el segundo tiempo más o menos se logró emparejar, o por lo menos el cansancio de ellos hizo que dejaran de atacarnos, pero el primer tiempo con Brasil lo sufrimos un montón. ¿Se pudo perdonar la situación de la expulsión en la final de la Copa del Mundo? ¿Es algo que el arrepentimiento llega al instante? No. Ese es un dolor que a uno le va a quedar siempre. Primero porque no había hecho nada para ser expulsado, y si bien faltaban 3 minutos para que terminen los 90 minutos. ¿Hola? Ahí está. Hola, ¿nos escucha? Culpa, digamos, sí, yo lo escucho lo más bien. Sí. No. Uno siempre le queda la sensación esa que en los últimos 3 minutos o un pelotazo o un foul que nos podrían haber hecho, o me podrían haber hecho cerca del área para que Diego pateara un tiro libre y hiciera el gol. La culpa uno la lleva siempre, y bueno, tal es así que yo tardé como 6 o 7 años ver en televisión después el segundo tiempo del partido de la final. Nunca lo había visto, no lo volví a ver. ¿Cree que lo de Codesal quizás fue un error y nada más, o había algo más? No, yo después fui a jugar a México, y en una charla cuando estaba en el Atlas lo cruzamos, y Toto Berizzo le comentó del penal, y él dice que para él fue penal, que si hubiese sido de nuevo lo cobraría de nuevo. Pero también salió una nota en el diario El País de México que el suegro de Codesal
había hecho declaraciones que había sufrido presiones y que cuando se sorteó el árbitro le habían dicho, total, todos saben de que el campeón es el europeo. Bueno, esas fueron las declaraciones del suegro. Por supuesto que Codesal después negó todo, ¿no? Seguramente. Y usted estaba diciendo recién que, bueno, que luego pasó al fútbol mexicano. Uno imagina que por ahí los espacios en México deben ser bastante mayores que en el fútbol tan comprimido como el italiano. No, no pasa por los espacios, pasa por cómo se corre. En el fútbol mexicano se juega, en vez de jugar en 20 metros y reducir el ancho de la cancha, el fútbol mexicano se juega en toda la cancha. Claro. Entonces, porque dice, no, ahí hay mucho espacio, es fácil para correr. Al contrario, ahí tenés que, fácil para jugar, dicen. Al contrario, tenés que estar muy bien físicamente para poder jugar en ese fútbol, porque se